Hola, qué gusto saludarte. Mi nombre es Luis Marroquín y te doy la bienvenida a un segmento más de Hombres de Verdad. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo vivir en la bendición de Dios. Y quiero compartirte un versículo central, que es Gálatas 3, 13 y 14, que nos va a dar luz y nos va a dar la certeza. En este versículo, quizá uno de mis favoritos en la Escritura, se resume todo el plan de Dios, el plan original de Dios y el plan de redención de Dios. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Qué gran verdad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición y fue a la cruz. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Él nos redimió. El plan original de Dios era que tú y yo estuviéramos conectados a su bendición, que podamos vivir en todo el aspecto de su bendición. Y esto nos lleva al principio. En el principio fue así. Dios creó al hombre y lo primero que hizo fue bendecirlo. La bendición remueve toda maldición. Es más, en el principio no había otro aspecto más que la bendición. Adán y Eva caminaban a la luz del día junto con Dios, hablaban con Él, podían platicar con Él, escuchar sus planes, escuchar sus secretos, escuchar su sabiduría. Estaban envueltos en su luz, por eso no se avergonzaban. La gloria de Dios les llenaba. Y cuando Dios crea, según Génesis 2, crea al hombre, Génesis 1 y 2, y forma al hombre del polvo de la tierra, sopla sobre él aliento de vida. Y al momento de recibir esta masa, esta plastilina de tierra, y recibir el soplo del Espíritu, entonces dice y que fue un ser viviente, un espíritu viviente. ¿Y qué es lo que dice ahí la palabra en Génesis? Vamos a Génesis capítulo 1, cuando podemos ver cuál fue el diseño original de Dios y que se lo comunicó a Adán. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto fue lo primero que dijo Dios, hagamos. Y podemos ver ahí que dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Estaba el Padre, el Creador, pero también estaba Jesús, porque fue hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios, y le dio orden para que señoree y para que multiplique la tierra. Y luego el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y quiero poner atención y resaltar esta palabra, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa misma bendición es la misma bendición que nos corresponde a ti y a mí. El diseño original, lo que estaba en el corazón de Dios, nos pertenece a ti y a mí. Y al soplar Dios sobre el hombre, sobre Adán, y lo primero que hace es decirle, fructifica, multiplícate y señorea y sojuzga y ejerce dominio. Y el diseño de Dios no ha cambiado. Dios quiere que nosotros nos conectemos a esa bendición, y cualquier otra estilo de vida que no sea la bendición de Dios tenemos que desarraigarlo, porque de acuerdo a Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición. Y luego dice también ahí en Gálatas 13:14, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Esa promesa que Dios le dio a Adán, se la dio a Noé, se la dio también a Abraham. Y vamos a ver cómo fue que a Noé le dio esta instrucción también. Dios estaba ahí, compartía en el día con Adán y Eva, y el pecado trajo una ruptura y hubo una caída del hombre de su estado original, de la gloria de Dios donde vivían. Y Dios les describe lo que iba a suceder a causa del pecado y de la desobediencia, y les muestra la maldición que vendría sobre ellos, no que Dios la haya mandado, sino que describe lo que les sucedería. Y sabes, mucha gente dice, no, es que Dios me mandó esta enfermedad, es que Dios hizo esto y esto. ¿Sabes? Eso no es así. Dios no manda enfermedades, Dios no es así. El propósito y el plan de Dios es su bien, por eso sopló aliento de vida, se vertió sobre ese hombre. Y Dios, en Dios está la bendición, no la maldición. La maldición es consecuencia de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. La maldición no viene sin causa, dice la Escritura. Y todo tipo de pobreza, de muerte espiritual, de enfermedad, de obscuridad, vienen por causa del pecado, de nuestro pecado, vienen a causa de la maldición. Pero el deseo de Dios y el propósito de Dios es nuestra bendición, que tú y yo podamos vivir en la bendición, en todo lo que hagamos, que seamos fructíferos, que Dios prospere la obra de nuestras manos, que nos vaya bien económicamente, que nos vaya bien en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, tener una buena comunicación en casa. Todo eso es causa de la bendición. Y sin embargo, en el momento en que Adán y Eva pecan, ahí se activa el proceso de la redención para volvernos a conectar a la bendición de Dios. Y luego podemos ver cómo Dios le ordena a Noé que construyera un arca, el arca del pacto, donde metiera ahí el arca de los animales, donde metiera ahí a su familia, a los animales de toda especie. Y a causa de la maldad que había venido por la caída del hombre, la tierra estaba llena de maldad, y Dios decidió que viniera un diluvio, pero la familia de Noé y todos los animales fueron preservados. Y se reactiva lo que le dice a Adán, y vamos a verlo de manera muy, muy contundente en Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructifica y multiplícate y llena la tierra. La misma instrucción que le dio en el principio a Adán se le estaba dando a Noé. Después de que todo estaba destruido, le dice, lo bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Y entonces el diseño de Dios es que lo que había en el Edén sea lleno la tierra, que podamos tú y yo establecer el reino de Dios. Y así vemos cómo la Biblia va hablando una y otra vez, y después a su descendencia, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y podemos ver cómo Dios bendijo a uno de sus hijos y bendijo a Abraham, y la misma bendición que le dio a Noé, que le dio a Adán, que le dio a Noé, se le estaba dando a Abraham. Vamos a Génesis 12:12, dice, 12:1, perdón, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El mismo plan de Dios estaba operando en Adán, estaba operando en Noé, estaba operando en Abraham.
Y no será mucha sorpresa para nosotros descubrir que la misma bendición Dios se la dio a Isaac, se la dio a Jacob y con Jacob a toda la nación de Israel. Y vamos a Génesis 26, dice 26:3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Dios le está hablando a Isaac, hijo de Abraham, y le dice, te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó a Abraham y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. ¿Te das cuenta? El diseño de Dios es que tú y yo vivamos en la bendición de Dios. Y quiero retomar el versículo con el que empezamos, Gálatas 3, 13 y 14. Y vamos a leer el 14 una vez más porque dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, esos somos nosotros, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. La misma promesa de Abraham es nuestra en Cristo Jesús, porque Él redimió, nos quitó toda maldición que había y ya dice la palabra que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios ha perdonado nuestros pecados, envió a su Hijo Jesús a morir a la cruz para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para cargar en Él el pecado de todos nosotros, para llevar nuestras enfermedades, nuestras iniquidades, pero también Él se hizo maldición para que tú y yo podamos vivir libres y en toda la bendición de Dios. Dice la palabra ahí que Dios bendijo a Isaac de gran manera y que tenía una gran cantidad de ganado y de sirvientes, así como lo tuvo Abraham. Esa es el propósito de Dios para ti y para mí, que estemos totalmente bendecidos. Y Dios bendijo, y si podemos hacer un rastro de la bendición de Dios, Dios bendijo no solo a Abraham, bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, Jacob a sus hijos, y el que lo tomó y el que se lo creyó y el que generó envidias fue José con esa túnica de colores que lo diferenciaba entre sus hermanos. Y cuando va como esclavo a casa de Potifar, Dios lo levanta, y cuando es preso en la cárcel, ahí Dios lo prospera y de un día para otro se vuelve el primer ministro de Egipto por causa de la bendición de Dios, y Egipto prosperaba a causa de José. Dios quiere bendecirnos a ti y a mí en todo lo que hagamos, y tenemos mucho que descubrir acerca de la bendición de Dios. Tenemos mucho que descubrir, que podamos caminar en toda la plenitud de la bendición de Dios y que podamos vivir plenos en lo que Dios ha hecho. Ahora, déjame regresarme un poquito. Dios bendice a Abraham, Dios bendice a Isaac y Dios bendice a Jacob, y la bendición de Abraham es tuya y mía. Dios bendice a Jacob y a todos sus hijos. Quien toma esa bendición es José. Había bendecido a la nación de Israel completa. Dios se acuerda al ver el clamor de su pueblo que vivían bajo la maldición, bajo la esclavitud. Dios escucha su clamor y levanta un libertador, que es Moisés. Y a Moisés le dice, Señor, quiero ver tu rostro, y le dice, te voy a esconder detrás de la peña, voy a pasar todo mi bien delante de ti para que no mueras. Dios lo que estaba haciendo era manifestar su gloria, como al principio. Estaba conectando al diseño original, como cuando Adán y Eva caminaban con Él y no se avergonzaban, pero a causa del pecado, si Dios no hubiera escondido a Moisés, él hubiera caído muerto. Y podamos ver cómo la bendición va teniendo un trazo genealógico por la Escritura y llega hasta Jesús, pero dice la palabra que es la misma bendición de Abraham, es nuestra por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, estos somos nosotros, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu.
Y qué emoción que podamos vivir en toda la bendición de Dios. Pero entre otras cosas, ¿qué nos conecta a la bendición? Y yo te voy a decir 3 cosas principales. 1, la obediencia a Dios. El vivir libre de pecado. No quiere decir que eventualmente no pequemos, pero el arrepentirnos y el caminar con Dios nos conecta a la bendición. 2, el diezmar. El diezmar nos conecta a la bendición. Cuando Abraham va con Melquisedec, le entrega los diezmos de la batalla que había tenido, y Melquisedec, el sacerdote, lo bendice, y al bendecirlo activa la bendición sobre su vida. Cuando tú y yo diezmamos, el Señor activa la bendición sobre nosotros. Entonces es vivir libre de pecado, vivir también diezmando, pero también por la fe. Por la fe, dice aquí la Escritura, que se activan las promesas. Por la fe, dice, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Y el modelo de Dios sigue siendo el mismo. Cuando Dios creó el mundo, le dijo, luz, sé, y la luz fue. Árboles, sean, y fue. Y dijo, hagamos al hombre, y el hombre fue. Y el método de Dios no ha cambiado, es hablar las cosas que no son como si fuesen. De la misma manera, tú y yo tenemos que hablar fe, caminar en fe y decir lo que queremos ver, que está en el cielo, pero que no se ha materializado. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando tú y yo hablamos, sea la luz, y hablamos la palabra de Dios en nuestra boca, las cosas empiezan a suceder. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Soy sano por la llaga de Jesucristo, por cuya herida fuimos nosotros sanados. Y empiezas a declarar la palabra de Dios con tu boca y empiezas a confesar las cosas que no son, aunque las circunstancias sean adversas, y hablas fe y te activas en la bendición de Dios, las cosas empiezan a cambiar. Así que yo quiero animarte a que tú y yo podamos vivir en la bendición de Dios, bajo la bendición de Dios, dentro de la bendición de Dios, y tener una vida. El método de Dios no ha cambiado, una vida bendecida. Si estás viviendo bajo la maldición en cualquiera de sus aspectos, ese no es el diseño de Dios. Su deseo es restaurar en ti las mismas condiciones que habían en el huerto del Edén. Por eso Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Yo quiero orar por ti que estás viendo esta transmisión. Padre, gracias por cada persona que está viendo, y cada hombre de verdad que está viendo esta transmisión. Yo quiero pedirte que erradiques de nosotros toda maldición. Perdónanos por vivir en temor. Tú no nos has dado espíritu de cobardía, nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tú no nos has dado espíritu de cobardía, no nos has dado espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud. Tú nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y el perfecto amor echa fuera todo temor. Y yo quiero pedirte que desarraigues de nuestra vida todo temor, que no vivamos en temor de si me va a alcanzar, si no me va a alcanzar, en preocupación si me voy a enfermar o no, Señor, sino que empieces a activar la bendición en nuestras vidas y que nos des don de fe. Y tu espíritu de fe sobre nuestras vidas pueda generar en nosotros una nueva realidad, vivir bajo tu bendición. Yo bendigo a cada hombre que está viendo, a cada persona que está viendo esta transmisión. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por lo que tú estás haciendo. Danos la bendición de caminar en una nueva realidad, y gracias por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, es un buen momento que recibas el regalo de la vida eterna y que le digas: Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, ven a mi corazón y permíteme vivir en tu bendición. Yo quiero darte las gracias por acompañarme a lo largo de este tiempo. Que Dios siga manifestando su bendición sobre tu vida y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias por acompañarme.